Jesús te dice lo que está en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, verso 45. Allí pregunta el Señor: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Comenzamos de esta manera Mensaje Celestial, con esta hermosa bendición que nos regala nuestro Dios, de poder compartir y disfrutar de su palabra. Palabra de vida, palabra de bendición, palabra que trae fortaleza a nuestra fe, que a través del Espíritu Santo, el Dios del cielo, pueda cautivar tu mente y tus pensamientos. Y volvemos una vez más en este día a tener un encuentro con el Maestro. En esta ocasión la historia que estamos analizando de la palabra de nuestro Dios es la alimentación de los 5.000, aquel encuentro de Jesús con una multitud que, sabiendo dónde Jesús estaba, fueron de diferentes lugares para encontrarse con el Maestro Celestial. Y como ya hemos mencionado que dice la Biblia que eran 5.000 hombres, esto sin contar las mujeres y los niños, nos lleva a la deducción de que era una gran multitud que estaba allí en la presencia de este rabino Galileo. Cuando Jesús vio aquella muchedumbre, dice que tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión porque los veía como ovejas sin pastor. Y allí el Maestro los recibe. Les habla del reino de los cielos. Les enseña la palabra de Dios. Sana a muchos de ellos que estaban enfermos. Los escucha, atiende sus necesidades. Y allí pasaron horas compartiendo, disfrutando de aquel Maestro que enseñaba con autoridad, que hablaba con amor, con ternura, que dejaba enseñanzas simples pero profundas. Las personas podían identificarse con una fe genuina, podían reconocer en sus palabras, en sus enseñanzas, los principios del reino de los cielos. Y podemos imaginar que aquellas horas se pasaron rápidas porque realmente era un deleite escuchar a Jesús. Y siguiendo el relato, el Evangelio de Mateo capítulo 14, dice en el versículo 15 y 16 que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y esta declaración de Jesús es bien significativa, tiene importante relevancia. Dadles vosotros de comer. La iglesia tiene que aprender a satisfacer las necesidades esenciales de las personas. Es la iglesia que cuando hay necesidades puntuales tiene que estar atenta para poder suplir aquellas necesidades. Un encuentro con el Maestro no solamente era recibir enseñanzas espirituales. Un encuentro con el Maestro no solamente era para algunos que necesitaban sanidad. Un encuentro con el Maestro, un encuentro con Jesús también es que en Él puedas suplir tus necesidades. Y nosotros ya conocemos esta historia, nosotros ya sabemos que Jesús multiplicó los panes y los peces, pero necesitamos entender el proceso. En primer lugar, los discípulos, viendo que ya atardecía, que la noche venía, se acercan a Jesús y le dicen: despide la multitud, ya la hora es avanzada, deben tener hambre, que vayan por diferentes aldeas para que coman. Y esto demuestra la preocupación de los discípulos por la gente, quizás también viendo a los niños. Pero por otro lado Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, porque nosotros podemos suplir las necesidades que ellos tienen en este momento. Y pensando en eso, hay momentos en los cuales Jesús quiere suplir, intervenir en las crisis del hombre, pero Jesús quiere hacer sus milagros también con la participación de su pueblo, de sus discípulos, de su iglesia. Es por ello que Jesús le dice a los discípulos: dadles vosotros de comer. Y aunque ya analizaremos cuáles eran los recursos que tenían, quisiera, mi querido amigo, mi querida amiga, que pensemos en esta declaración de Jesús: dadles vosotros de comer. No tienen necesidad de irse. Y cuando Jesús le dice a los discípulos: dadles vosotros de comer, ellos se iban a confrontar con un desafío. Y de eso se trata ser parte de la iglesia de Dios.
desafíos, desafíos de atender las necesidades de las personas, llevar a las personas a un encuentro con el Maestro para que entiendan de que en Jesús las necesidades pueden ser cubiertas. Pero no te olvides que Jesús obra a través de ti. Es por ello que en el Evangelio de Mateo también, en el capítulo 24, verso 45, el Señor pregunta. En esa pregunta hay un llamado implícito. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Es mi deseo y oración que tú puedas sentir que realmente estás llamado por Jesús para ser un siervo fiel y prudente, supliendo las necesidades de aquellos menos favorecidos, llevando no solo el alimento espiritual, el alimento de la palabra de Dios, sino también llevando el alimento que es para sustento del hombre. Me despido con un gran abrazo, con el deseo de todo corazón de que el Señor te bendiga, que Dios te guarde.